Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues contento nuevamente de estar aquí en un video más y Tercer por la capítulo. oportunidad del tercer capítulo, así que bastante contento y emocionado de este nuevo proyecto. Y que estamos ya casi en Semana Santa. Bueno, Sí, estamos en Semana ya de Santa. hecho, pues Cuando vean este video en algún momento de los años, ha sido Semana Santa. sí, Un día antes de Viernes Santo, jueves de Gloria, algo así. un jueves de gloria que le llaman. Jueves de Ajá. Gloria. ¿Cómo estamos? Pues bien, solo lo que me emociona un poquito más es el tema que vamos a dar hoy. Cuéntanos de que, Teléfonos. Bueno, vamos a hablar un poco de la tecnología, pero me gustaría dar un toque, tal vez tocar la nostalgia. sí, de hecho, muy nostálgico, la Muy verdad. nostálgico, o Sí, sea, porque creo que para poder hablar sobre procesadores es importante hablar sobre la evolución que han venido trayendo. Por ejemplo, un smartphone desde que comenzó a ser smartphone hasta la actualidad y cómo iniciaron los teléfonos. ¿Cuál fue tu primer teléfono? primer teléfono como tal que fui dueño Ujú. fue un Motorola F3. F3. Yo creo que quizás no se han de acordar mucho porque fue un teléfono no tan conocido. Y por cierto, yo creo que quedé un poquito decepcionado de ese teléfono, sobre todo cuando llegué a la casa y lo abrí. Ya vamos a hablar por qué, pero sí me llevé una ligera decepción, pero tenía sus cosas buenas, de que me pongo a pensar. Es que me recuerdo que era un teléfono, bueno, tal vez tengamos una imagen para verlo. Vamos a ver, para ponerlo así como, a ver. Sí, está. Ese, véalo. Uy, pues me deja mensaje, pero. Ah, qué vaya. F3. Sí, es un Motorola F3. Es que era una pantalla como Tinta electrónica, creo que era. ujú, O tinta sea, hoy yo electrónica, creo que eso se era, pero en aquel momento tenía un nombre bien, bien raro. Pues. Yo sí veo que era una tinta electrónica. Y de hecho, hablaba. hablaba. Sí, pero es que el sistema operativo era bien básico, de hecho era como por voz. Y algo que no me gustaba, que por eso me dio una ligera decepción, es que la pantalla era bien grande, pero los iconos eran bien chiquititos, son en la parte de abajo. O sea, toda esa gran pantallona no se ocupaba. O sea que era como casi más braille que otra cosa. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí. Y vos cuando lo viste la gran pantalla y dijiste, este es. Es que lo que sucede es que para aquellos entonces, bueno, yo soy de la época que desde que estaba chiquito. Yo como, no sé si se acuerdan que antes los promocionales de los teléfonos no salían ni en la tele, creo que daban como papeles. Ujú. Y ahí podía ir viendo como los catálogos que los andaban dejando en las zonas comerciales y en todos lados. Yo siempre iba y los pedía. No sé por qué, pero yo los guardaba. Y me acuerdo que en esa época mi hermano se compró y mi mamá se compraron un Nokia 1110 de esos de la culebrita. De la culebrita Sí, que de de los hecho, Nokia. Tico lo daba. Está grabando. Sí, Ah, grabando. no mal. ¿Quién está grabando? Tigo lo daba, creo yo. La cosa es que yo vi ese y yo quería uno de esos, pero a la vez yo quería algo más. Tampoco el presupuesto para eso entonces tampoco me daba porque yo era un niño. Bueno, pero sucede que la publicidad de ese teléfono decía que era, que también, o eso me hace pensar que, o sea, hoy me cuestiono por qué elegí eso y ya sé por qué fue. Porque la publicidad de ese teléfono decía que era el teléfono más delgado del mundo. De hecho, lo era para ese entonces, porque comparado al Nokia era un ladrillazo, un Ajá, era un ladrillón. ladrillo como de pulgada y media, quizás, Sí, más o menos, sí. y ese era bien delgadito, que me acuerdo Ujú. que Que era casi como los smartphones de hoy en sí, era día. como de 6 7 milímetros por aquel Ujú. entonces, ay, ya era un hito, o sea, sobre todo porque en ese momento no existían los smartphones todavía. Y qué chivo, lo voy a comprar, y además le dije, mira, voy a comprarme ese, no me acuerdo ni qué hice o cómo hice para conseguir ese pisto, pero lo compré y todo, y yo que lo saco de la caja y me llevé fue una sensación bien, bien rara, porque contento, porque yo lo había pedido y a la vez un poco decepcionado por lo que yo había elegido. Así como que, oh, ¿Y hoy qué voy a hacer? Pues, o sea, contento pero triste. ajá. Sí. Y, pero fue bonito, al final le fui hallando su toque, pues. Y al final pues tampoco podía hacer nada, pues, porque ya tenía que disfrutar, pues si no, cuando llegara a la casa me iba a decir, Y así ¿por como qué que, le ay, diste ¿cómo que eso? no te gustó? Ahora Ajá. voy zóquela. Así que sí, fue una ligera decepción, pero sí que me puedo recordar, tuve muchos recuerdos muy buenos con su teléfono. Y en el caso de usted, ¿cuál fue? Fíjate que yo, ahorita que estábamos pensando, fue más o menos como en el 2003, quizás. 2003, mi primer smartphone fue uno que vendían en Digicel, que era como color rojo.
que era así chiquito, era color como ocre y que la pantalla era azul. Pero Que no era Motorola. no era de una marca que traía Digicel, que supuestamente era británico. Pero no era la marca que se llamaba como Siemens o Siemens, algo así creo que era No, su es que nombre. estaba Siemens, Ajá. pero no, esa era otra marca de Digicel, o sea, lo traía Digicel, que era así como moradito. Y lo que No, para no mejor sé que qué era dato. para textear. Ajá. Para textear era lo mejor que había. Y me recuerdo que es una vez, sí duraban, porque me recuerdo que le arruiné el micrófono porque se lo estrellé contra la pared en un momento así de cuál era de joven. Y, pero sí, ese era un Science se llamaba. Ajá. Ajá, vamos a ver si lo encuentro aquí. Tiene que estar en el, no está todo. Ujú, en el, vamos a ver. Es que era una marca así bien X. Bueno, que para aquel entonces todas las Ujú, marcas eran X, o sea, porque no eran tan conocidas. O sea, hoy las que no son X son las que a día de hoy han sobrevivido. ujú. Hoy ya son un poco famosas a esa altura del tiempo, pero para aquel entonces podría ser cualquier marca y todas estaban por igual. Sí, Science. Ah, ya me acordé, sí, 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 sí. Eh, Sí, sí, sí. este, ese era. Sí, ya me acordé, sí, sí. Esa marca me acuerdo. Yo nunca la probé, pero me acuerdo que había una tía que tenía un teléfono de eso. Ujú, y entonces la pantalla era azul y bueno, era lo que había. Sí, vaya, pero entonces, bueno, de hecho usted, o sea, usted viene de probar smartphone más previos todavía, porque yo, o sea, para la Mm. época que le comento, del 2000, perdón, de ese Motorola, ya fue una época más adelante. Ya le comento de qué año fue Motorola F3 el lanzamiento. Bueno, para que haya estado en El Salvador, al mínimo ha de haber sido un par de años después del lanzamiento, porque antes que los teléfonos venían Antes tardísimo. era así como que hasta el tiempo, o sea, Sí, vamos a ver. ¿De qué año es este ese lanzamiento? Vamos a ver. en el museo dice que está. Pesaba 100, anunciada en el 2001. Imagínate. Vaya, y es en el 2006. Sí, ya tenemos una Sí, sí, diferencia. sí, sí, sí. Ahí es donde se ven los años que han Sí, pasado. Fíjate que se fue en el 2001. Pero sí, así era. Así rojito. vaya, por ejemplo, es que era 9 milímetros. Y así lo mencionaban como el teléfono más delgado que Sí, o sea, existía. Y era súper, súper delgado. angostita, ajá. Ajá, entonces, es que era parte de las Sí, novedades que habían cuando. Y es que yo siento que hubo una época cuando, por ejemplo, estaba Nokia, estaba BlackBerry, estaba antes que saliera iPhone, creo que sí, había, por ejemplo, Samsung, hacía Nokia, Samsung, hacían unos teléfonos súper locos, diseños súper locos que se sí. movían, que se abrían a un lado y Sacaban teclados. Me aquí, acuerdo que había uno ajá, que se abría así, sacaba como un teclado como QWERTY, ajá, a los lados, ajá, a los lados. Y si usted sí, lo ocupaba, era como un teléfono de teclas normales, porque algo que también quizás la gente no se acuerda, pero antes para textear, como usted decía, ujú, uno ocupaba el teclado numérico del 1 al 9. ujú, Y ahí tenía que ir escribiendo las palabras con cada tecla, presionando la cantidad de veces de la letra que usted quería elegir, sí, ¿ve? era, De hecho, lo chivo de ese teclado, que yo a día de hoy, que yo me acuerdo que yo podía escribir en un momento que, sin ver, no, es que agarraba una sí, práctica es que uno una con los maña tenía. botones que. Con solo puro tacto sabía que tres teclas a ese lado era la E, o sea, sin escribir. Sabía que pues, Pues, así porque podía a veces escribir. uno no lo podía sacar cuando andaba en el Sí, bus, por eso era porque es peligrosa, va. pues sí, cuando andaba en el bus y todo eso, Sí. era, Y algo no que también podía. ayudaba en ese momento era el teclado predictivo, me acuerdo que se llamaba. Me acuerdo Ujú. más que todo de los Nokia. Que más o Porque, menos uno ajá, apretaba las mismas teclas y ya más o menos ya tenía como, como, sí, como grabado las ajá. palabras y Y todo eso era eso. bien chivo, o sea, ¿qué tiempo es eso? Esa era la Imagínense. inteligencia artificial de Sí, aquel. era de la época. Sí, porque, o sea, es que solo había, o sea, el teléfono solo tenía el botón de llamada, a colgar, Contestar. ajá, contestar, eh, arriba, abajo,
El El cuadrado, cuadrado, ajá, ajá, el cuadrado, y de ahí asterisco numeral. asterisco, Ajá. numeral y el 9. Sí, 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 tal cual. Sí. De ahí me acuerdo que hubo una época, siempre esa misma época, para no adelantarnos tanto al tema de los smartphones, que incluso habían unas que ya le agregaban más teclas. Por ejemplo, me acuerdo que habían unos que ya te agregaban la tecla C. Pero Ujú, para mí eso era innecesario porque me acuerdo que era para borrar. ujú. Arriba del colgar o del contestar había una tecla extra que era una tecla C. Pues, necesito extras, pero nunca le di mayor utilidad. Pero en ese tiempo, quien tenía un Nokia tenía una gran cosa. Sí, Pero yo, por ejemplo, ya cuando vamos, ya el tuyo era tinta, era tinta, era pantalla de tinta, que era como electrónica, ajá, algo así. electrónica, ajá. Que quizás no llegaba ni a eso. Pantalla azul. Vaya, por ejemplo, después de eso. Vaya, justo menciona la pantalla azul, me acuerdo que después hubieron unos Motorola, que esos a mí me gustaban, eran el Motorola C122 y el Motorola C3. Que eran así como, como Ajá, huevitos, había ajá, uno que era como cabezoncito, como que era ajá. jabón, ajá, que Que ese me era, acuerdo que como que el era tío rolón, ajá, un gris, me acuerdo, y ajá, un negro, que negro, así eran buenísimos, me acuerdo que un tío tenía uno de esos, y me gustaba porque tenían los juegos. en los juegos, Sí, también era pantalla azul, también me acuerdo que también había uno de pantalla como naranjada. anaranjada. O sea, ese era, era lo top que Sí, había. yo me acuerdo del Motorola 622 que tenía un juego de un laberinto. Ah, No sé si nunca jugó sí, ese, sí, sí era me chivo. recuerdo. No, igual, aparte de la culebrita, había otros había uno, bueno, a mí siempre me gustaron los los que tenían como Tetrix. Ajá, Ajá, sí, sí, siempre sí. me entretuvo los juegos Sí, así fue súper como bueno. eso, o a veces había unos que eran como de navecitas, algo así, pero era un poquito así, Sí, así, pero X, pero creo que así era más o menos. Pero en ese tiempo, los que eran los top eran los Motorola cuando salió el el V3. Yo eso en ese momento, o sea, nunca pude, o sea, yo en esos momentos de la historia nunca pude acceder a esos equipos. Ni yo. Nunca pude tener un Motorola. Pero sí tenía gente adulto, pues, sobre todo que Ujú. yo veía que los andaban y tal vez decía, hey, préstamelo. Y me acuerdo que tenía cámara, también me acuerdo que hubo un Motorola que era como jaboncito, pero era para la época de los V3, porque el V3 era bien cuadrado y Ujú. bien delgadito, pero había uno que era como jaboncito, que había de colores, me acuerdo, un rosado, un anaranjado, Ah, pero Motorola. sí, era Sí, sí, Motorola. era un Motorola que se abría para que lo hacías acá. Ajá, creo que sí. O sea que, por ejemplo, es que estaba el Motorola el B3 que lo abrías y así, pero Ujú. ese lo jalabas un poquito. Lo jalabas un Era poquito y como un se seguro abría. que Ajá. tenía. Ah, Y se abría súper bien. O sea, yo tuve uno de esos, ya en el vaya. trabajo, ya de último, ya comencé a tener de esos. Y era cuando ya comenzaban los teléfonos poco a poco después, una pantalla a colores. Cámara. Cámara que funcionaban con 3G. Ujú. Sí, porque me acuerdo que algunos no tenían ni wifi todavía. No, no tenían wifi, Y era aunque tuvieran, tampoco 3G. había redes aquí para conectarse, así Sí, que sí, había cámaras como de un sí. megapíxel VGA. Yo me acuerdo que los chivos de ese Motorola, o de los que tenían en general pantalla de tapadera, fíjese que ya que estamos hablando de teléfonos de tapadera, usted que era un poco más grande para esa época, ¿cómo le llamaban a los teléfonos de tapadera? Porque yo tengo, ese es como un tema que quizás lo podemos ver en otro video, pero por ejemplo, yo siempre que veo videos así como los que estamos haciendo nosotros, Ujú, hablando de teléfonos de antes, por ejemplo, yo desde que estaba chiquito en el círculo social que yo me movía, eso le decían teléfonos de tapadera, incluso en el colegio, en la escuela. Pero por ejemplo, veo videos de gente que hablan de teléfonos de tapadera y le dicen teléfonos tipo concha. sí, es que también le decían tipo Ah, concha. vaya, pero por ejemplo, yo digo, ¿será que quizás en esos países, o por ejemplo en España, veo que les dicen, y yo por lo menos yo aquí en El Salvador, o sea, yo entiendo que se refieren a esos, pero nunca, por lo menos yo nunca Nunca le escuché en dijiste, su no, tiempo que yo alguien sí me dijera, le decía sí, concha, sí, tipo ah, concha. vaya. Pero eso podemos hablar de otro tema Sí, aquí. no, no. Porque incluso hay varias palabras en equipos que teléfonos, cuando veo reviews de otros lados, dicen por qué dicen así. ¿Verdad? Por ejemplo, otro tema, simplemente para tenerlo presente, lo Ajá, de los audífonos. Hay lugares que dicen cascos. cascos. Ah, pero son términos que son alusivos, pues yo los entiendo, pero vaya, que usted me dice que sí en El Salvador sí le dijeron tipo concha. Sí, tipo concha, les Pues yo decían. pensé que aquí no se Sí, les dijo así nunca. pero quizás sí, o sea, pero lo que pasa es que yo creo que era, en base en cualquier parte. Yo, por ejemplo, tipo concha, ya logré tener uno ya pantalla color. eh, Samsung, Samsung.
bonitos los Samsung. Sí. Yo, por ejemplo, tuve Samsung que tuve una pantalla de color que se abría así, y él tenía uno que se hacía así. Como el teclado, Ajá, que deslizable. salía del teclado. Esos eran bien chivos. Solo que me acuerdo que eran más Sí. delicados, que me acuerdo que antes le decían que daba problema de flex, le decían. Ajá, que se arruinaba el Sí, flex y sí, se palmaba la sí. Porque pantalla. lo que sucede en eso es que el flex iba en medio, ¿va? De la Ujú. pantalla y ahí a veces se fregaba con tanto. Tanto movimiento. Porque yo siento que también era como un tic, andar. Sí, es que, por ejemplo, a veces le daba a uno de estar bla, 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 Ajá. bla, bla. Pero es que lo que pasa es que, imagínate que en ese tiempo, después de los teléfonos que se abrían, los tipo concha o como el tipo tapadera, también comenzaron a salió por ejemplo los Sony Ericsson, Sí, y los de música, me acuerdo. ajá, Es que los los de, Sony Ericsson se especializaban en música. Por sí. ejemplo, yo, o sea, yo la vivencia que tengo de teléfonos así, son en mi escuela. Yo iba a escuela, o sea, y habían bichos que yo, bueno, es que me pongo a pensar, o sea, tenían buenos ceros. Y a veces que eso se los mandaban, va. Y la cosa es que en recreo era gruña que se hacía de por teléfono, que se Ujú. pasaban imágenes, se pasaban Se videos. pasaban imágenes por Bluetooth, Por infrarrojo por primero. infrarrojo Ajá, primero, ajá, sí, por infrarrojo, y que habían unas grandes tarjetas de almacenamiento como sí. de 16 megas. Sí, me acuerdo que los Sony son los que introdujeron el tema de las micro CD, no se llamaban micro CD, creo que se llamaban SD M2, me acuerdo, Ajá, que eran unas más grandes, eran un poquito más grandes y eran solo para Sony. ajá, Es que Sony era bien siempre quiso exclusivo, hacer algo así como bien exclusivo en como un su... tipo Apple, va, un Ujú. hombre de lo que es Apple. Que eran, ajá, eran Sony Walkman. Ajá. Pucha, que tenían un sonido. A mí siempre, por ejemplo, por ejemplo, antes de usar teléfono, me gustaba usar Walkman. Yo nunca tuve de eso, No, tú nunca tuviste no, Walkman. nunca Yo tuve, sí tuve Walkman. Discman no llegué a tener, pero ajá, Walkman sí llegué a tener. Y era una gran onda ir en el pero, bus a la sí, sí, casa sí, escuchando pero música. entonces es que ya que estamos hablando de este tema de Walmart, esa después Sony lo compró o siempre fue parte de Sony. No, es que creo que se unió con Ericsson. Ujú. No, Walkman lo hizo Sony. Era de Sony, Era de Sony ajá. originalmente. Toda la línea de Walkman Sony y para deporte, para todo. Pero sí, después se unieron con Ericsson y fue que comenzaron a sacar Los los, Sony los Ericsson. Sony Ericsson, que eran Ajá, unos teléfonos. eran buenos. Y sobre todo el tema de música es el que más le daban. Sí, o sea, era esa cuestión o sea, usaba Sí, audífonos. y podía guardar canciones y Y no. tenían buena bocina, buena calidad de audio en el altavoz. Sí, o sea, ajá, habían unos que tenían buenos altavoces y en eso también salió los Nokia Express Music, si no estoy mal. Sí, unos que se deslizaban, que parecían como que eran sándwiches. Ajá, y algunos que tenían Botones a un era lado. botones para subir, Esos bajar. eran bien, bien geniales. Y imagínate ese tiempo cuántos botones tenía un teléfono y ahora cada vez menos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ahora cuando a veces hoy le ponemos Un otro, botón más. un botón más, así como por ejemplo este Oppo, que tiene un botón similar Del a iPhone. lo del iPhone, a algún costado para cámara, exclusivamente para cámara, y que tiene El de silencio. el de silencio y todo eso, que para mí es genial. O sea, Sí, para sí, mí sí. esto siempre, o sea, siempre debió quedarse así, así con esto. Me encanta. O Yo sea, creo que OnePlus y Oppo son las únicas que mantienen eso son todavía. los únicos que lo mantienen. Sí, aquí está OnePlus 13, Ujú. que también lo tiene, y es genial, o sea, es súper genial realmente. Pero imagínense ahora, con esos botones, antes cuántos botones había. Sí, habían. Y si seguimos hablando de los botones, vamos a ir llegando a los teléfonos que eran tipo con mini computadora. Sí. Ajá, que había las Palm, y me acuerdo que primero habían como las agendas electrónicas. Ajá, eso le iba a decir, porque yo veía haciendo, o sea, yo donde veía eso quizás, es que me acuerdo que cuando los repartidores llegaban como a las tiendas, Ujú, que andaban en una cuesta con un lápiz. Yo ujú. chiquito si no me las quedaba viendo, pero bueno, sí, ando como babosadas. Realmente no sé qué utilidad le daban ellos como tal en su inventario, quizás. Pero después ya vi que de eso ya la trasladaron ya a un formato, ya veo que toda la gente, creo que quien,
quien modernizó eso quizás y lo hizo para el público mortal, digamos, que eran los usuarios, fue el BlackBerry. BlackBerry. Sí, Puso la BlackBerry. moda y después ya todos se pasaron a eso. Todos se pasaron. Porque aún, por ejemplo, cuando salieron esos BlackBerry, después salieron, puto, ya salieron, Nokia, salió hombre. Samsung, Ujú. Nokia, Nokia, sí, había un Nokia C2, que era un Nokia poquito, C2 y C3, me ajá, acuerdo. Yo tuve C3. ese C3, que ya era como estilo BlackBerry, Ujú, y era azulito, me acuerdo que tenía. ujú. No, y eso, por ejemplo, te daba la opción de todo el teclado y como que te ayudaba, pero costaba. Yo también opino que era, yo prefería incluso, o sea, sí lo disfruté en su tiempo, pero considero que era más eficiente de tecla del 1.9. Sí, sí, realmente, o sea, y ya era más sencillo, era más Sí. práctico. Siento que realmente cuando llegó ese punto de inflexión, así que el BlackBerry, por ejemplo, igual cuando BlackBerry puso el botoncito, que Ajá, tenía como una pequeña el chibolita, trackball le ajá, llamaban. ajá, que tenía una chibolita, era una gran onda. Sí, ben chivo. Y ya, por ejemplo, BlackBerry tenía su propio, ¿cómo se llama? Su propio Aplicación de mensajería sí, cuando comenzaba. Beeping, que le llamaban, Ajá, ajá. exacto. Yo nunca tuve uno de esos en esa época, pero sí se fue súper famoso, sí. Fíjate que yo justo en ese tiempo, cuando llegué a ese punto de la vida de los BlackBerry y todo eso, fue cuando salió, creo que en ese momento fueron cuando salieron el primer iPhone Ujú. y salió el primer Android, teléfono Android. ¿Cuál fue tu primer teléfono, así como ya hablando ya así, moderno. moderno, como tu Mi primer primer moderno? smartphone como tal ya táctil, digamos, fue un HTC Desire. Creo Súper. que sí, y fue como ya por 2012, 2012. sí. Que de hecho aquí estaban de moda todavía los BlackBerry. Ujú. Es que los BlackBerry tuvieron una, Sí, una, fue un auge, pero entonces yo se lo conseguí y de hecho lo conseguí CDMA. No sé si nunca supo de los teléfonos CDMA, que que eran eran, traídos ajá, que eran traídos y que no los tenían ocupar que, aquí con SIM. ajá, que tenían que ir a la operadora a que te los Ajá, programa, casi como que si fuera encima ahora en día, básicamente. ¿verdad? Sí, Pero, vaya, ese yo lo compré porque quien se lo mandaron de Estados Unidos dijo, ¿para qué voy a comprar eso? Si no, no me sirve. Pero yo sabía, o sea, yo en mi ignorancia de un niño, yo sabía que esto sí, pues servía. estaba adelantado a su época y que aquí en El Salvador, usted sabe que El Salvador siempre está atrasado miles de años, sobre todo antes, hoy está un poquito más a tiro hoy, pero yo sabía que esto era el futuro. Y todos, mientras todos andaban presumiendo su BlackBerry, yo lo compré, me acuerdo. Hice hasta lo imposible, me costaron $80. El chero me está usadito, nada, me dio $80. Me acuerdo lo que yo no sé si nunca usted probó los HTC, nunca tuvo un HTC. ¿Cómo no? A mí lo que me encantaba de HTC eran los widgets del clima, Ujú. que lo desbloqueaba y si estaba lloviendo, se ponía Prendía, el parabrisas, ajá, se los ponía. truenos y todo eso. Yo decía, es que esto es mejor que BlackBerry, pero como la moda, tú sabes, los bichos, o sea, puede que algo esté mal, pero si está de moda, lo usan. Es que lo que pasa es que en ese tiempo, como todos tenían esa cuestión por ejemplo, vos te podías, antes del smartphone, ¿no? Como por decir, antes del Baby Messenger, vos te comunicabas por mensaje de texto. Sí, Entonces, por ejemplo, a veces la gente compraba paquetes con mensajes, con con... mensajes ilimitados. O sea, antes no era como que íbamos a comprar internet, sino que comprábamos Sí. mensajes ilimitados. O llamadas también, que me acuerdo que hacían las noches gratis, ¿se acuerda? Ajá, Hay las días noches marcas que ese gratis. era su gancho. Te ofrezco tantos mensajes al día o al mes y te ofrezco llamadas ilimitadas en tal hora a tal hora. Y bueno, pero que en ese caso, como yo estaba bien pequeño, como a mí quizás el tema de la comunicación en ese momento tampoco me importaba, pues, porque no era, yo era un niño, pues solo iba a mi escuela, no tenía muchos amigos con Tú quienes tenías así conversar, ¿no? como que... Todavía no era adolescente, todavía estaba chiquito, o sea, quizás también por esa parte yo no me importó tanto, pues el tema es como social, ¿verdad? Ujú. Pero sí, yo sabía que estaba adelantado a su época y a día de hoy, yo creo que, ¿sabe qué? Ese teléfono yo lo tengo guardado todavía. Para que lo Lo voy a traigas. buscar Lo en casa. traes. Sí, lo voy a traer porque ese teléfono funciona y a día de hoy, ese teléfono, la cámara sigue siendo buena. Incluso la cámara estaba mejor que muchos BlackBerry de esa época.
Pero mire, antes que pasemos a hablar del tema, porque aquí Ujú, vamos a hablar del tema del smartphone, quiero hacer un previo, porque usted ujú, dijo que después de los teléfonos con teclado QWERTY, ujú, después salieron los táctiles, ¿va? Que yo ujú. fue, ya que usted me comenta que tampoco le gustó el sistema de teclado completo, que también a mí nunca me gustó. Yo creo que eso también fue uno de los éxitos de los teléfonos táctiles. Ujú. Pero algo que creo que no se habla es que antes de eso, de ese tiempo, después de los Sony Ericsson, hubo un intento de teléfonos táctiles, pero fracasó. No sé si usted nunca tuvo esos táctiles que eran con lápiz, pero por ejemplo me acuerdo que Samsung tuvo algunos y Motorola, pero no eran táctiles como de vidrio, sino que era táctil como a presión y que siempre traían un lápiz. Ajá, creo que había un LG también. Había un LG, había un Motorola que se destapaba, que era Ujú, como un cristal, pero el ujú. cristal no tenía ninguna función, simplemente se abría y usted comenzaba, era Era como un como, protector de era pan. Motorola 1300 si no me equivoco. Fíjate, lo voy a buscar, Sí. lo voy a buscar. Y después de eso me acuerdo que también salió un Samsung, que era el Samsung Star. También tenía como un S Pen, o sea, lo que me acuerdo fue el pionero del S Pen. Ujú. Y después sacó una versión que se llama Samsung Star TV, que ahí fue una época donde los celulares traían televisión. Ay, que tenía una Sí, antenita y tenían no una me... antenita, es que eso era genial. Y yo me acuerdo porque una compañera tenía un papá que vivía en Estados Unidos. Y ella, gracias a esa compañera, y por cierto, era una escuela pública. La bicha ahí, puya, la bicha no cabía en el salón de clase, pues. Andaba ese Samsung Smart TV, se tocaba la antenita y poníamos a ver tele, o sea, en los recreos. Todos felices, fíjate. Sí, y era de esos que usted tenía que tocar, pero tenía que hacerle fuerza, porque si no es táctil no le funcionaba. No, era así me recuerdo. Sí, tipo como los cajeros de la agrícola ahora que tienen que hacer. Ah, creo que, mira, creo que algo así era. Sí, 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 sí. Había un LG que era así, el LG K20, y vamos a buscar, bueno, para que lo veas, que era así imagínate que tenía, la batería era de 1050 Sí. miliamperios. Vaya, mira, este es el Samsung que yo le decía. El Samsung, está el que tenía Star. una antenita, Sí, ay, no, ese teléfono, una sí, y gran ese era cosa. buen teléfono en esa época. Sí, era un teléfono súper, súper. Teléfonazo, mire, incluso se mira grande, pero si ya hoy a día de hoy lo agarrara, yo sé que es un teléfono chiquito. Sí, Más los marcos que la más los pantalla. marcos que la De hecho, aquí pantalla. se mira. Ajá. Sí, y después de eso ya vino el tema, como usted dice, de los smartphones, vea, y algo que también yo siento que le ayudó, por cierto, yo cuando iba a bachillerato, ya me acuerdo que estaba un poquito más grande, conseguí ese HTC. Y también yo siento que algo que me ayudó, digamos, a que yo descubriera que me gustaba el tema de los teléfonos. Yo tenía un maestro, en el de inglés, me acuerdo. Él daba inglés y él tenía un HTC. Él tenía un HTC, no me acuerdo cómo, One X creo que era. La cosa es que él siempre, o sea, él que era un hombre adulto, pues ya, y él se veía que son de esa gente que le gustaba. Y yo siempre quería ver el teléfono, hey, profe, ¿cuál es su teléfono? Y conmigo comenzaba a platicar, ¿va? Y entonces de ahí sí yo siento que le gané cariño a esa marca HTC. Y No, ahí fue como comencé a interesarme en el tema de los HTC, teléfonos. HTC era un gran teléfono. Sí, a mí a día de hoy me duele que HTC no esté en el mercado. A mí la fabricación de los teléfonos de HTC en su época, o sea, si yo creo que si fuera fanboy de una marca, ¿Serías de HTC? de HTC, Entonces serías mega fan de sí, HTC. lo sería. Fíjate que yo el primer teléfono ya sí que tuve la posibilidad de Ujú. comprar. Era un, un iPhone 4. Había un Samsung que era, si no me equivoco, era como el 2, El S2. S2. Ujú. Y había en ese mismo tiempo había un LG, que no recuerdo el nombre, era Optimus. Es que allí tenía, ya me acuerdo, tenía esa serie Optimus que era la gama alta. Eso fue Ajá, previa a la serie G. exactamente. Entonces he estado buscándolo a ver si lo encontraba, fíjate. Sí, Eh, entonces yo decidí por ese LG, fíjate.
Ajá. Me decidí por ese LG. Pero no es el L3. Me acuerdo, sí, estaba el L5, que era el chiquito, el L3, el L5 y el L7. Me Ajá, acuerdo que también había un L9. ajá, que era el, Sí, era el más top. y que tenía acá el botoncito, la luz, era, Ajá. Ya me acordé, para que vea que sí, yo me acordaba de esos ujú. LG. Entonces, yo recuerdo ese fue mi primer LG, y me acuerdo que eran traídos también. Sí. Eran de AT&T, me recuerdo eso. Entonces lo usé como un mes y de ahí creo que un compañero de trabajo me dijo, me lo compró y yo me compré un Samsung S2. Ujú. De ese S2, ya que mencionó usted, yo me acuerdo que habían dos versiones. Por lo menos aquí en Salvador. Yo no sé cómo habían venido, porque para eso entonces yo no me cuestionaba muchas cosas, pero es que habían dos versiones. Porque yo probé dos S2 y después yo me dije, ay, entonces me di cuenta que habían dos versiones de diferentes compañías. Porque había una que tenía el botón Home y había otra que tenía los botones Android, pero estaban en el marco. Ujú. Que ya creo, ya le digo, S2, es Samsung S2. No sé cuál de los dos tuvo usted. Es que estaba este, que es el Samsung. Hoy que me pongo a pensar, ese era como el mundial, ¿no? Sí, ese es Ajá, ese tuvo usted. ese tuve yo. Vaya, y había este que creo que se llama S2 Rocket, creo que se llama. Que era este. Ajá, es que no, no, es que yo creo que ese fue el que yo tuve. Porque ese es el que venía, si te das cuenta, y tienes, Ajá, el de AT&T, ajá, pero también los dos son S2. ajá. Y este, que ustedes están viendo, será. Sí, de hecho yo le iba a decir que este me parecía más genial que el otro. Ujú. Sí, Es que lo que pasa es que tenía eso ya comenzaba con pantallas AMOLED. AMOLED. Samsung siempre fue pionero en Ujú. pantallas O sea, AMOLED. porque por ejemplo el primer Samsung de ellos, de la gama, fue, por ejemplo, el S1, Ujú. que era una pantalla IPS, LCD, ajá, IPS, sí. ajá. Pero ellos desarrollaron AMOLED y esa pantalla, o sea, eso sí que la pantalla se drenaba como que si Sí, era, jalaba bastante, jalaba pero bastante. Pero qué cosa más bonita, o sea, para la época, ese tipo de pantalla AMOLED era, sí, no, o sea, era lo mejor de lo mejor, sí, sin bien lugar a chido, dudas. bien brillante los colores, bien intensos. Exacto, y era súper, o sea, o sea, para la época era súper fluido, creo que tenía como dos o tres de RAM Y eso era suficiente para ese entonces. sí, o sea, no, menos, quizás, creo que No, menos, creo que tenía, ajá, para esa época. ajá, y era así como, un procesador ahí, no sé, qué procesador aparece y vamos a ver. Vamos a ver, del S2. Ujú. Ah, ese según la página es el LTE, ese modelo. Ah, que eran 4G. Ajá. Procesador ARM Dual Core 1.5. Ni siquiera tenía nombre, imagínese. Ujú. O sea, ahí puede ver que para ese entonces el tema de procesador, o sea, no No era muy era, irrelevante, y pues. salió con Android 2.3 Gingerbread. Ajá. Gingerbread. Sí. El que yo tuve en el HTC, que fue previo a eso, era Android 2.2. 2.2. Me acuerdo que se llamaba Froyo, parece que era. Creo que sí. Android 2.2 Froyo. Ujú. Y después, bueno, y ahí era donde estábamos hablando del capítulo anterior de Angry Birds. O sea, esos Sí, eran los juegos. esos eran los juegos. Angry Birds, me acuerdo que había otro juego de. ¿Así era un juego? Que ya no me acuerdo qué Sí, más juegos había. había Angry Birds, había uno de un... A mí me gustaba uno que no me acuerdo cómo se llamaba, pero solo lo traían los HTC, que tenía un juego de una chibolita, que con el giroscopio usted la tenía que ir moviendo así. Ah, para pasar Ajá, del hoyito, como un ajá, tipo de como un laberinto. laberinto, ajá. Ah, Pero es que la experiencia táctil era tan genial que, bueno, por lo menos yo no sé si lo sentía, no, pues sí, es que yo que... estaba bien inmerso, sí. Vaya, y fíjate que, por ejemplo, en ese tiempo los HTC, la pantalla era IPS, pero la pantalla era bien bonita. Sí, era bueno. O sea, por ejemplo, porque en ese tiempo los únicos que usaban AMOLED era Samsung. Sí. Era Samsung y bueno, y ya estaban los
Los iPhone lo usaron Los ahí. iPhone, como Ujú. ya, sí, recordemos que el iPhone fue el primero que fue táctil Sí. completamente. Y me acordé del iPhone 4, el S3, el El S3. S3 para mí, en el mundo de los smartphones es un teléfono que fue un antes y un después. Me acuerdo Sí. que el lema creo que de Samsung era un teléfono hecho por humanos, me acuerdo que decía. Ujú, Porque yo creo que después de ahí comenzó con, no sé si previo, pero yo creo que ahí por lo menos se le dio más importancia al tema Galaxy, al nombre Galaxy, a ese Galaxy prefijo S3. antes del S. Ujú. Sí, Samsung Galaxy S3. Yo tuve el S3 Mini, sí, fíjate, y era y bueno, sí, buenísimo. Y por ejemplo, ese S3 Mini, fíjate que, por ejemplo, el Carlos Bazán de sí, México, sí, sí, él antes hacía contenido, cuando comenzó su contenido, no hacía tanto de smartphone, sino de hacer de de, aplicaciones y software. ajá, Sí, ¿verdad? O y se sea, llamaba Galaxy Apps. a Galaxy Apps. Entonces él era como que le podías meter, o sea, que podías como formatear el sistema Ujú. y hacer que corriera otro tipo lo podrías actualizar a tu mejor Sí, Android. Ahí fue donde yo comencé a ver y era genial el S3 Mini. O sea, yo me recuerdo que lo trasteé bastante porque cambié ese Samsung que te digo por ese 3 Mini que era mucho más moderno que el otro y era una cosa hermosa. Era sí, blanco, por cierto. ajá, estaba el azul y el blanco. Un azul, era como un azul oscuro, por Sí, así decirlo. Y vamos a ver, aquí vamos a poner S3. de ahí Samsung sí me tuvo como esa idea de sacar como el mini, ¿verdad? Sí me Ujú. sacaba un teléfono chiquito. Y personalmente, ya que estamos hablando de Samsung, ahí es donde ocupaba TouchWiz, ¿se acuerda? Sí, La gente se quejaba, pero yo quizás, como siempre lo probé en equipos de gama, bueno, que tú no me vas a mentir, en equipos de gama alta, Samsung, el software, sí, o sea, no digo que no era lento, pero nunca fallaba, pues, o sea, sí, ¿no? era bueno, o sea, ya si se compraba un equipo de gama baja, sí, ahí el touch, yo sentí que, sí, Y el S3 ese Mini. diseño, para ese entonces la gente decía que ese teléfono no tenía marcos, sobre todo a los lados, y Ajá. que decía, qué Y, telefonazo, o sea, y era una batería de 1500 miliamperios. sí, No, y con eso uno y ese botón home ahí había abajo de Samsung, personalmente a mí sí me gustaba ese botón home físico. era bueno. Sí, Y ya comenzaba con el Android cuatro punto sí, ya uno era el KitKat, me acuerdo que era. Ujú. Y aún, pero ahí, por ejemplo, el chip era 2 núcleos, Sí, y ahí tampoco a le daban 1 importancia al GHz. procesador. Porque diciendo que también en ese entonces las necesidades no eran tanto como hoy. Por eso Era, que el procesador no era tan relevante, pues. era una cámara de 2.6 el enfoque. Y la cámara selfie era VGA. Sí, Imagínate. pero daba buenos resultados, ¿verdad? No, o sea, para la época era de lo Sí, mejor. sí, sí, Y sí. tomaba fotos y en ese mismo tiempo creo ¿cuál era el iPhone 4? Estaba. Sí. Vamos a ver. iPhone. Ese S3 tenía un montón de ondas que a mí por lo menos me gustaban, que cuando usted, no sé si nunca probó esa función, cuando usted veía una foto en la galería y le daba zoom así y la hacía así, hacía como un acercamiento con el giroscopio. Creo que sí. Tenía un montón de funciones, porque ese, Y aquí ese estaba Samsung, el iPhone 4. sí, Pero es que lo que pasa es que yo, por ejemplo, si te das cuenta, la pantalla era chiquita, sí, era 3.5. pequeño. Era pequeño, sí tenía sus cosas, pero tenía medio gigabyte de RAM. Y tenía el procesador, el manzana A4. A4. Pero para eso entonces, incluso, de ahí, en ese entonces, ahí, yo creo que de ahí, desde que comenzó el tema de los smartphones, es donde ya comenzó como la guerra como hoy la conocemos, digamos. No guerra como tal, pero sí de fanatismo. O sea, te ibas por el Samsung de turno o por el iPhone de turno, que si usted se fija, pues la tendencia de hoy sigue siendo igual. El iPhone te sigue dando como lo básico, funciona bien, pero Samsung ya te ofrecía más cosas. Una Sí. mejor pantalla, más, más cámara, una cámara más chiva en aquel entonces, gestos, eso que le digo del zoom de giroscopio, me acuerdo que era bien genial porque los juegos de carro, me acuerdo que en ese entonces Ah, se ponían de moda. le podías hacer. Ajá, Sí, cosa que ¿no? todavía se puede hoy, pero eso como que nadie lo ocupa, pero en ese entonces, algo que creo que ese tema del giroscopio a mí, quizás yo siempre soy obsesionado con el giroscopio porque yo ocupaba esos de carro, de que le cuente de HTC, Sí, de la chibolita, y te daban esa experiencia, no sé si usted nunca jugó el Temple Run, no, no, que era un jueguito donde iba un hombre corriendo y usted lo hacía a la izquierda o a la derecha, como en una jungla. creo que sí, creo que.
Es que quizás el nombre Ujú. no me recuerdo muy bien. Pero imagínate, en ese tiempo era una pantalla IPS de 3.5 pulgadas, eh, pero ya tenían Corning Gorilla Glass. Y es cierto, el Samsung me acuerdo que se no sacó en Gorilla Glass, me acuerdo de las Ujú. anteriores No, pero imágenes. en este ¿Cuál es ese? es el iPhone y este se Mm, actualizó desde iOS 4 hasta iOS 7.2. sí le dieron buen soporte. Ujú. Y era un procesador, era un A4 de 45 milímetros, nanómetros, 4.5, 45 milímetros, nanómetros, Sí, no, 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 hombre, nanómetros. bastante. ¿Y ahora de Tres, cuántos? de tres, estamos, creo que estamos hablando, el más reciente creo que tiene tres. Ajá, imagínate, ese era Pucha, cuarenta y que cinco tanto hemos progresado, ¿verdad? Sí, o sea, Y a veces son cosas increíble. esas que si usted y yo no las platicamos, no estamos por sentado. Y es donde entra el típico, la típica crítica. Es que no avanzan en nada, tenemos lo mismo, pero hay datos internos que si uno se mira así a detalle, no se da cuenta de esas evoluciones que han tenido a Sí, pasar del sí, tiempo. la verdad que. De De, ahí, ajá. cuando No, dale, dale, dale. el S4, no sé si eso tiene algo que decir del Galaxy S4. El S4 era bonito, Sí, pero fíjate que el S4 no lo tuve. yo lo tuve, ¿sabe qué? ¿Qué? Mi primer sueldo a los 18 años Un S4. y lo que ahí ahorré con aguinaldo, por llamarlo de alguna manera, en enero yo me lo fui a dejar. Y, o sea, creo que no está mal, incluso yo sé que financieramente hay que ser más viejo, sé que eso no estuvo bien. No estuvo, no era correcto. Sí, pero podía permitírmelo. Y me quedó un buen recuerdo. Mire, me fui a dejar mis ahorros, literalmente me quedé a cero. Pero yo venía emocionadísimo. Yo tenía, era un sueño cumplido ese teléfono. Es que ese teléfono tenía un montón de cosas que incluso también creo que estaba adelantado a su época. Tenía un montón de sensores, no sé si usted nunca se fijó eso o recuerda, que tenía una onda donde usted podía poner varios Samsung a la par y entre todos como que se dividían el video. Eso sí, no me acuerdo. O sea, por ejemplo, yo ponía aquí a reproducir, ejemplo, un partido de fútbol de mi galería y yo podía conectar más Samsung a la par y todos se conectaban y hacían una sola pantalla. Eso sí. Además de eso, tenía una onda que si usted iba leyendo una página web y le detectaba el ojo, con solo subir la mirada, la página web Subía, subía. eso sí me recuerdo, que Sí. tenía unos sensores que Ajá, y si subía. usted estaba pasando fotos y decía, Ajá, y después eran que le podías hacer así, los gestos aéreos, me ajá, los acuerdo que se gestos aéreos, llamaba, sí. Sí, eso sí me recuerdo. era bien genial. Ese para mí fue un teléfono que no lo voy a olvidar. Bueno, y al final, ¿sabes qué hice con él? No me acuerdo. Y fíjate que ese traía un Exynos Sí, 5410. ahí ya se le comenzaba a dar un poquito más Ajá, de, ya para esa época, el un procesador. octa-core de 28 nanómetros. Sí, 28, imagínense, y estábamos hablando de 45. Sí, estábamos Ya era hablando un por eso, progreso, ya mi vieja. ya era, ya era 2 de memoria RAM. Sí, Y llegaba a tener hasta, vamos a ver, ya traía 16 hasta 64 GB de memoria interna. de memoria Y eso interna. todavía agarraba micro, me acuerdo todavía. Ajá, sí, no, esos traían micro. Ya traía dos cámaras. Cámara principal de 13. Ajá, y traía una como un sensor. O sea, tenía una cámara de 13 megapíxeles, pero ya comenzaba a tener sensores De de profundidad para profundidad hacer para, el tema del bokeh, que me acuerdo. ajá, de hacer el. Fíjate que yo del S4 sí casi no me recuerdo, pero sí me recuerdo del Note 3. Ese sí lo tuve yo, Uy, mira, fíjate. ahí estamos metiendo ya en terreno súper, súper nostálgico. No, es que el Note Sí, 3 era. mire, a mí sí algo que me duele Ujú. es que Samsung a día de hoy, así se lo digo, a mí me gusta Samsung, no se sabe, pero yo no sé por qué eliminaron la serie Note. A mí algo, cuando la eliminaron a mí, algo En Bob murió. murió. Es que lo que pasa es que a mí la serie no me gustó porque yo siempre he sido como de manos grandes. Entonces, bueno, por usar lentes también así como que me dificultaba un poquito más. Entonces, cuando salió, bueno, primero creo que salió el Note. El Note 2. No, hubo una serie que se llamaba Note, Ajá, solo Note, el creo. Note, que también era equivalente al Note 1. Ujú, De ahí salió el Note 2. ujú. Y de ahí el Note 3. Sí, a mí el Note 2 lo pude probar, nunca fue mío.
Ya este, ya tenía 3 de RAM. Sí. Es que la serie Note estaba un poquito más. Es que la serie Note siempre, como salía en octubre, me acuerdo, Ujú, siempre estaba adelantado, siempre era mejor que el S de turno. exacto, o El S sea, de turno me acuerdo que salía como por marzo, me acuerdo que ujú. salía. Y ya el serie Note, pues, o sea, por tema de tiempo y factor de avance, ¿verdad? Siempre para final de año siempre salía con novedades. Yo siempre fui fan de los Note. Y este tenía el Snapdragon 800. Ah, vale, imagínate. No me O sea, acordaba que procesador tenía eso. tenía una batería de 3200 miliamperios. Me acuerdo que ese Note 3, como la pantalla era bien grande, va, se metía como por el tema de juegos. No sé si usted se fijaba o una vez jugó en ese Note 3 o para esa época en cualquier teléfono podía jugar un juego que era de tenis. Creo que había Sí, que uno. se tocaba pum, pum, y bien, de pantalla a pantalla. Bien, genial. Me acuerdo que ese teléfono, de hecho, yo cuando lo probé, porque yo veía review, me acuerdo que al tiempo lo vinieron a poner en Plaza Mundo. Yo siempre soy de la típica persona que donde están las salas de experiencia o los kioscos donde están. Me acuerdo que habían hecho una cosa de teléfonos y ahí estaba el Note conectado. Yo fui a probarlo. ¿Qué recuerdos del Note? Note 2 me gustó. El Note 2 lo tuve tiempo después. Nunca lo tuve en esa época, siempre lo decía. Hasta tiempo después con el me conseguí uno usado. Pero o sea, sí esa necesidad, aunque sea ya después, sí, todo. Era, ajá, Samsung, déjame ver, Note. Sí, es que me recuerdo que salió la Note, déjame ver. Sí, que creo que Note 1. Ah, sí, es que existía una Note 1 que Sí, tenía un Exynos sí. eh, 4210, que era un procesador dual. Y ese siempre era más potente porque también lo vendían como un público como más empresarial, ¿no acuerdo? Que ese Sí, era como el ajá, es que la target del Note era, producto, era, era ese. era, era como para gente así como Ujú, de oficina y de ondas así, va, de oficina y notas, o sea. todo eso, sí, y eran tamaño teléfono. Sí, de hecho, me acuerdo que ese fue un término que no sé si usted, porque ese término existió, porque estaban las tablets y estaban los smartphones. O sea, no sé si se acuerda que había el término de phablet. Ajá, que era, Estaba que el era, phablet, que era como entre, intermedio entre entre los dos. tablet y Ajá, ese término phablet, de hecho lo creó Samsung. Lo la instauró. Samsung N700 era. Ah, ese era el número de Ajá, serie, va, el número ajá, de ajá. serie, ajá, la Note 2. Sí, y de ahí ese término después se quedó en el olvido porque todos se pasaron al término family, pero sí, ese término no todos lo recuerdan. Fíjate, ese término family, ya me acordé, lo había Sí, olvidado. porque me recuerdo que creo que el G había sacado uno para competir con él. Yo creo que ese era el L9, ¿no? Creo que sí, Sí, en su tiempo creo que fue el el E9. L9. El E9. Y creo que HTC tenía Sí, sacó uno, algo así, que no me acuerdo exactamente cuál era, pero sí varias marcas se subieron al carro. Pero el primero que puso eso, de hecho, nadie lo ha puesto en un teléfono grande. Solo fue Samsung. Y teléfono, solo vieron que aquellos se fueron, que Samsung se fue arriba en ventas con el Note, todos comenzaron a sacarlo. De ahí teléfono fue grande. que el G ya se pasó a la serie G, A la serie G, correcto. que estaba el Moto G, no, no, perdón, estoy confundiendo. El La G de G1, Motorola, ajá. Pero el el LG G, Optimus, ajá, el el G, G1 G1. y el G2. Ajá, G1, ajá, espérame, no, espérame, vamos a ver. El G, el G, Optimus 1, ajá, Optimus One, aquí está, Sí. del 2010. Ajá, es que yo me recuerdo que creo que esta serie Optimus salió como para Europa, Estados Ujú. Unidos. La serie L era el que se vendía mejor Ujú. esto. Ya después era que, sí, porque imagínate que ahí salía que tenía el 2.2 Sí, sí, de sí, Android. ajá, un poquito más amplio. Ajá, creo que el G, Yo me acuerdo que creo que el G2 fue homólogo del Note 2, creo yo, fíjese. ajá, está el Optimus 2, 2X, que traía 4 botones Ujú. capacitivos, que traía el botón de lupa
Es cierto, también tenían Ajá, el atrás, botón de ajá, lupa ah, abajo. ¿verdad? Ah, Ah, ya viste. Y tenía un procesador NVIDIA bueno. Tegra 2. Me acuerdo que esos Nvidia Tegra, incluso Nvidia antes sacaba una tablet, no sé si se acuerda que están con ese procesador. Creo que sí, pero es que Sí, una eran tablet tablet, que era como una tablet gamer. gamer, pero es que había unas, es que mira, hubo una época en que había unas cosas tan nefastas, vea. Sí. Y usted se fija, yo siento que el tema de las tablets siempre lo quisieron impulsar y incluso hoy, lo decía, a día de hoy lo siguen queriendo impulsar, pero siento que las tablets nunca despegaron. O sea, No, le dieron por donde quisieran al consumidor y yo creo que al final hay ciertos consumidores que se adoran a ellas, pero el mercado nunca las... nunca lo supo. Es que lo que pasa es que yo siento que hasta ahorita, por ejemplo, actualmente cuando ya ves una tablet, eh, creo que Samsung, iPhone con sus tablets y con sus iPads, creo que esos han tenido como una evolución. Bueno, creo OnePlus sacó una pantalla, una Ujú. tablet. Creo que cuando ya le apostaron a ponerle un procesador top a la tablet, ahí ya. Porque, o sea, por ejemplo, si vos estás usando un teléfono de gama alta o gama media alta y te pasas una tablet, por muy grande que sea, pero trae un procesador que Dios sabe de dónde lo Malísimo, han ajá. sacado, Se chica, siente el bomba. sentir un bajón increíble, o Sí. sea, es triste. Y sobre todo también me imagino que también es por el consumo de mover una pantalla más grande, pues. No es como lo mismo, mover una pantalla pequeña, digamos, que es un poquito más sencillo para la persona, mover una pantalla más enorme, más colores, más. Por eso es que donde sí se necesita un poquito más de potencia, sobre todo en el tema de tablet. Por eso es que no sé si se acuerda que hubo una época, me acuerdo cuando yo iba a bachillerato, metían tablets hasta por $100. Me acuerdo que vendían tablets con teclado y que como que eran como laptops, las vendían, ¿va? Pero esas tablets eran malísimos, malísimos. Hasta para desbloquear, porque me acuerdo que antes estaba bien de moda como desbloquear, y no sé si, yo creo que eso era o que me pongo a pensar, era un fondo de pantalla de Android, creo, porque me acuerdo que todos los tenían, de unas hojas, que estaban como en el Mm, agua. sí, pero, o sea, era esas tablets. Sí, Imagínate, yo creo que vos me estabas diciendo del LG, que fue emblemático, por cierto, para mí, que yo tuve este, ¿cuál es? fíjate. El, El g el, dos o el no, G1. el LG Optimus G Pro, Ujú. que era una pantalla de 5.5 Ya era grande, ¿no? HD, sí. Y venía con Android 4.1.2, Sí, Jelly Bean. ajá. Ajá, y traía un procesador Snapdragon 600 Ujú. de 1.7. Era un quad-core. Ahí era, este creo que estaba compitiendo Con el Note no, sí, no, este sí competía con el Note, estaba entre el Note y el S. y el S. Ujú. Ajá. Y me acuerdo que, por ejemplo, el botoncito se iluminaba, la notificación te caía y Ujú. era así el círculo. Yo me acuerdo que ese teléfono lo tuve bastante tiempo, ese teléfono, me gustaba. Y ese lo que pasa es que lo logré como liberar y ponerle ROMs de diferentes Mm, y entonces corría bonito, sí, o sea, así como, ¿cómo que se le decían a eso? O sea, como que lo que lo podía como customizar, dice usted. ajá, le ponías una ROM, Global, me acuerdo, o como de Pixel, me acuerdo, ajá, libre, porque me acuerdo que, por ejemplo, marcas como Samsung, marcas como LG, te veían un montón el sistema era como bien, bien diferente, ¿verdad? Porque tenían una exactamente, capa de personalización, le llamaban, pero a veces exactamente. era como bien pesada, Sí, y traía un montón de cosas que no servían de ¿sí? nada. Sobre todo si eran de Estados Unidos, había un montón de aplicaciones de operador, De que de operador, VPN, que de no de sé no sé qué qué, madre. que de... ¿Cuál fue tu primer teléfono? Bueno, hemos hablado de Samsung, LG. Bueno, Motorola tenía el Razr, o sea, el Razr, ya sin Ujú. pantalla, Me acuerdo que era bien ajá, cuadrado ese era Razr. bien cuadrado, ajá, era cuadrado. Sí, ¿Cuál fue tu primer teléfono de Google? El primero que viste. de Google, Ajá. o sea, de los Pixel, me dice usted. No, antes de los Pixel. Estaban antes de los Pixel. Ah, de los Pixel, ajá, me acuerdo que incluso, es que habían fabricantes que le hacían el teléfono de Ajá, Google, los Pixel, ajá, ajá. que era Google, era El Nexus. primero, ajá, en los Nexus, creo que el primero se lo hizo Samsung, si mal No, los no primeros los recuerdo. hizo HTC.
Es cierto. Ajá. El Nexus One, me acuerdo que era. Ujú, El Nexus One fue hecho por HTC. ujú. El segundo fue que ya se. Samsung, me acuerdo que hizo el segundo, ¿verdad? Creo que sí. El tercero creo que se lo hizo el G. Yo te voy a decir, te voy a enseñar cuál es el Nexus que yo tuve. ¿Cuál fue? El Nexus. El Nexus One, me acuerdo que era uno de pantalla de cristal. Perdón, la tapa trasera de cristal. El Nexus 4. Ese es cabal. Sí. Hermoso. Y lo hizo Nunca lo él. tuve yo, pero No, sí. yo sí lo logré Qué tener. chivo. Y la gente cuando no se probaba un teléfono con el sistema operativo de Google limpio, sentía que ese teléfono volaba. Volaba. No es que era. Sí, ese fondo de pantalla era bien peculiar, ¿verdad? Ajá. Y el widget del reloj. Este tenía el mismo procesador que el Que s allí. cuatro. Que lo S4, ajá. Ujú, que era en Snapdragon S4, O ¿no? sea que ese era competidor homólogo del O, S. o el S5, creo que era. Mira, del Samsung S5 ya tenía 8, ya tenía 2 GB de RAM. 16, 8 y 16. Ese fue lanzado en 2014. Tiene que haber sido el mismo año. Y procesador, memoria. Ya tenía 2 de RAM, procesador Qualcomm 801. 801. Quiero ver. Ah, no, este era el 804, 806. Sí, mira. Pero era casi igual que el del S5, si no me Sí, equivoco. no, pero yo creo que ese fue Ujú. antes. Yo creo Ah, que fue ese, antes. sí, me acuerdo que creo Ah, no, que es que fue ese, 2012. sí, vaya, Era, entonces serían 2 generaciones atrás del S5, ujú, era competidor del S3, ujú, del S3. del S3. No, y en la parte trasera decía Nexus. O sea, Ese es el que le hizo el G, ¿verdad? Ese es el G, ¿verdad? ajá, Era el G. Sí, el Nexus 4 también se lo hizo el G, ¿se acuerda? sí. Y era bonito, bonito el Era un teléfono. mate, me acuerdo que era. Ese es el Nexus 4. El Ajá. Nexus 5 me acuerdo que ya era un mate, de hecho. Ujú, ya era. Pero este tenía en la parte trasera de como de cristal. Sí, era Y, bien genial. y Nunca era, lo pude probar. no, yo sí lo logré tener. Uy, imagínese que. Yo ese lo conseguí. O sea, desde ese tiempo comenzaba yo a cambiar teléfonos así en Marketplace y todo eso. Ujú. Desde ese tiempo, o sea, Vaya, yo todavía en esa época no. todavía eras inocente. Sí, todavía. No me habían bajado todavía. Ah, Yo comencé a hacer eso en la época de Galaxy S5, que me dieron una rebajada. te Una bajaron. bajada, pero eso lo vamos a contar No, en no, otra historia, vamos a contar lo que nos han hecho mal, pero sí, que decía Nexus 4. No, era bonito ese teléfono. sí. Era Yo bonito. creo que solo estaba en ese color, pero Sí, no, sí, sí, no solo había, no negro. había mucho Ahí no que lleva mucha escoger ahí. variedad, o No, sea. no, es que Nexus salió. Vaya, por ejemplo, Nexus era calidad-precio. Sí. Así, calidad-precio. O sea, algo barato para el pueblo y para el pueblo. En aquella época. En aquella Y época. allá en Estados Unidos, Y porque ahí solo en se ese vendía tiempo. allá. Sí, Porque sí. aquí yo, bueno, no sé cómo lo compró usted, pero imagino que lo traían y No tal lo vez se lo dejaban traían. ir. O se lo No, dejaban ir no lo barato. traían. Lo traían. O sea, pero tenía chance de poderlo cambiar Ujú. por otro. No me recuerdo por cuál. Ah, no, pero venía en blanco también. No, pero que se veía Blanco mejor en negro, negro. vea. Sí, no, es que el negro era bonito porque era así como reflectivo, es Ujú. como, Como que se veía como brillantina. Se veía cuando yo en los ex- videos así lo veía, que ajá, como, brillaba. como, como brillante. De ahí, ¿cuál otro? Un teléfono que también quise probar y nunca lo tuve, aunque sí, mire, algo que me caracteriza a mí es que yo siempre veía review. Mi tiempo libre, o sea, mi contenido de entretenimiento era llegar después del colegio, de la escuela, cuando iba a bachillerato, y en las tardes me ponía a ver review. Quizás, Por eso te llevó a lo que sí, ahora sos. sí, va, yo veía review. Un teléfono que sí me gustó, quizás el Nexus 5 no tanto, porque me acuerdo que decían que fallaba en batería, que también fue hecho por el G, pero el Nexus 6, que era el Nexus 6P, ¿se acuerdan? No sé si recuerda Que quién lo lo hizo hizo. Huawei, Sí, que lo hizo Huawei, pero que tenía el problema, era cuando comenzaban los problemas de muerte súbita de los teléfonos, ¿te sí, acuerdas? el calentamiento, ajá. Ajá, que estaba el LG G4,
Porque eran el mismo procesador, vamos a ver. Yo creo que era el Snapdragon 801, no me acuerdo. O 800, no me acuerdo cuál era. 800. 810 creo que era, no me acuerdo cuál Ya, era. Ajá. Que también me acuerdo que para ese entonces yo creo que eso también llevó como a la muerte o al cierre de HTC. ¿Se acuerda que para ese entonces, eso sí nunca lo pude probar, pero ya tenía HTC sus teléfonos en aluminio, que tenían doble altavoz, que era el HTC M7 y el M8, que eran plateaditos, bien bonitos, con dos cámaras? Me acuerdo que de hecho HTC fue el que puso en moda las dos cámaras. HTC. HTC M7 y M8, no sé cuál de los dos es el que... Creo que el M8 fue el que calentaba y por eso lo llevó a la quiebra. El M8, ¿sí? Vamos a ver. Tenía unos altavoces, 801. Sí, es que yo me recuerdo que se calentaba. sí, No, pero fue como el era de 9 aluminio. el que se calentó, me recuerdo, porque creo que traía el 810, ya te digo. Ujú. El M9 era. Sí, es que ajá, ahí ya, Ajá, ajá, era el 810 que se calentaba sí, todo. Y y más que este como fue. era de aluminio, Ujú. esa onda dicen que quemaba las manos. Sí, o sea que lo tenías en las manos y se. Pero qué cosas más hermosas eran. Sí, O y sea, el audio, hacían. el audio. Yo esos nunca los pude No, probar, solo, y esto, el sonido era súper genial, sí, porque tenía los dos altavoces, era los primeros que salían estéreo, si no estoy mal, sí, primero, en porque serio. tenían los Y dos frontales, o y sea, frontales, o sea, sonaba rico. Pantalla de 5 pulgadas. sí. ¿Y de qué tiempo es este? Déjame ver. Vaya, en estos me acuerdo que había un HTC 9 que, que salió el Plus, creo, que era más Fue grande. el HT, HTC creo que 8 el Plus M8 Max, me acuerdo que se llama. Búsquelo Max. Por Max se puede. M8 Max, sí me recuerdo que era cabal. El One 8 Max, Sí, ajá, que era más grande, era más vaya, y grande. ese ya era para competir contra las Fambler, que era el Snow. Ujú. Ah, pero era solo One, era solo Max, nada más. Mm. Max, ajá. La pantalla era de, vamos a ver, 2013, sí, ya el tiempo de las micro. Y comenzaban a usar nano SIM, Nanosimias, ajá. que ya Ya no no era el era, chip grandote, ya no- sino que era como el ajá, chiquito. Snapdragon 600. Ajá, pero aquí era 600 y el otro era el 801. O sea, Entonces este fue antes, entonces. no, salieron al mismo tiempo, pero quiero ver, no, salió un año antes. Ujú. Ajá, salió un Pues año eso no antes. padeció de calentamiento, entonces, pero. No, no, ya el M9 sí, ya que tenía el 810 ya tenía radio FM. Sí, Y habían unos que venían de Estados Unidos cuando venían de de AT&T y compañía. todo eso que no traían radio. Ajá, bien raro Solo eso. los que eran vendidos aquí en el país traían radio. Pero es que porque decían que interfería y que no sé qué y que no sé cuándo. Más que todo en los carros, porque a veces en ese tiempo los carros podían tener estas cosas ¿De como, qué? como, como, o sea, los carros traían como radios satelitales y podían escuchar como emisoras vía satélite, Ujú. Sirius, algo así. No, no, eso sí Ajá, no, no sé. pero ya es otro pisto. Pero sí, no, los HTC eran Sí, es buenos. por eso que yo le digo, si yo sería fanboy de una marca, sí, sería HTC. La HTC tengo mucha Eran evidencia. muy buenos teléfonos. Lástima que siento que cuando yo juego, ay, pero imagínate que por ejemplo hubieron unos unos Note que explotaron, ¿te acordás? No sé si fueron los Sí, 7 o Note 7. Note 7 fueron. O Sí, sea, no vas a encontrar un Note 7 en ninguna parte. Imagínate, pero lograron sobreponerse sí, a algo así y eso que, o sea, y no era que calentaban, sino que explotaban explotaban. y estaban prohibidos, de hecho, o sea, muchas aerolíneas todo eso llegaban a prohibir, o sea, sí podemos ver que Samsung sí pudo levantarse de ese porque fue un mal momento, pues. Sí, fue malísimo un momento, Y no se pero compara a lo de HTC, no sé por qué HTC, digamos, se dejó morir tan rápido. mira, yo creo que fue de los pioneros de Android. Sí, Fue de los pioneros de Android. Yo creo que quizás, bueno, era una empresa estatal de Hong Kong. Quizás por eso, por, bueno, ya que me comentes, o sea, ¿de dónde era HTC? de Taiwán. Taiwanesa. Sí. Ay, Sí, es que ajá, HTC eran las siglas
telecomunicaciones, Hong Kong, no sé qué. Vaya, mire, dato relevante. Y eso que le digo que, Communication. ajá, que Ajá, y eso que, ajá, Taiwan Japan. Communication. Ah, Ajá, ves. sí, ey, Ves, ahí están los años de sí, experiencia pues sí. ajá, porque sí, HTC era, eran, eran las iniciales, ya te digo, HTC. Sí, porque era el nombre de la compañía, que era ajá, de Hong Kong. ¿Qué tiempo es eso, va? Sí, imagínate. O sea, Vaya, pero de allí aquí ya venimos en tiempo como de los smartphones que conocemos a día y pues ya estamos en un tiempo un poco más presente, digamos. sí, sí, realmente. Realmente, por ejemplo, eh, fíjate que entre todos estos hay un teléfono que me gustó mucho, que fue un Motorola Razor, Razor, no me recuerdo. Pero no eran los Moto Z, ¿no? Que les podía poner Ah, como... es que, no, era antes del Moto Z. Era el Razor 3 2 por ahí, que tenía la parte trasera de Kevlar. Sí, creo que sí, me suena. Ajá. Con ese teléfono fue el primer teléfono que le compré ese teléfono fue el primero que yo le compré a Kevin. Ah, no, hombre. Ajá, sí, fue el Motorola. eh, no me recuerdo, que era como de Kevlar. Sí, el nombre, como, oye, hay bastantes Moto Razr Plus, hasta Ajá, plegables, pero ya era no. el Droid Turbo. Ay, es cierto. El Y me Droid acuerdo que lo que Turbo. decían de ese teléfono, porque era gordito, decían que la batería le duraba más que a toda la Sí, competencia. Se no, lo doblaba. ese teléfono le duraba la batería increíblemente. Y se ve que ese teléfono yo lo tuve un montón de tiempo, Ajá, porque cuando recién lo tuve, yo de gracioso le quebré la pantalla. Y como no había aquí, ajá. o sea, no se le podía cambiar. Entonces lo tuve que andar Moría. hasta que murió. Pero, o sea, tengo muy buenos recuerdos de ese teléfono porque era, o sea, es que ahí fue cuando lo compró, cuando Motorola lo compró Ujú, Google ujú. y que eran los gestos. Si no me equivoco, creo que tenía, mira, tenía 32 de almacenamiento y, déjame ver, era como de 5 pulgadas, era IPS. Si no me equivoco, creo que tenía el 810 si no me equivoco, de procesador 800 por ahí. Pero era una gran cosa. Sí. O sea, era Y una ese sí era gran. grande, me acuerdo. Sí, es que era una gran cosa ese Droid Turbo. De ahí fue que salió el Droid Turbo 2. Y el Droid Turbo 2 lo tuve. Es que lo que pasa es que tenía una batería de 3700. Sí, para eso entonces era una gran cantidad, o sea. Y ya tenía el procesador 810, sí, el otro y tenía un LED frontal, este. Ajá, sí se dice, mira, ajá, Ajá, entonces vos podías tomarte fotos con flash. con flash y creo que como era, si no me equivoco, la, la cámara era como mira, la cámara era de 21 megapíxeles, traía dos Sí, cámaras y la cámara de selfie era de 5 2 puntos con destello LED. Para sí. que veas, desde ese tiempo. No, y la batería le duraba una bestialidad ese teléfono. Es que Motorola en su tiempo sacó, bueno, después, yo creo que después de eso de la compra de Google, fue que usted ya se vio que hubo un cambio que ya comenzaron a lanzarle a los Motorola G. Ah, pero a los Moto G de gama media, Moto G1, Ujú. Moto G2, que ya me acuerdo que eran comprados por Google y ya eran los gama media calidad-precio. Sí, yo tuve el Moto G, El original, el el 1. original, Yo el también lo uno. tuve, me acuerdo que, claro, lo vendían. Claro, lo vendía. No, pero yo se
me lo trajeron. O sea, lo compré en Ujú. Marketplace. Sí. Ajá, traído. Me acuerdo que los genial de esos teléfonos eran las pantallas perdón, la tapa trasera que la podía cambiar de colores. Había que lo podías cambiar de colores, podías. Era bastante versátil y duraba bastante la Y era batería. bueno, porque me acuerdo que para ese entonces aún no existía ese concepto de teléfonos baratos. Bueno, porque si se quería un buen teléfono, tenía que ser un teléfono de gama alta. Ujú. Si ustedes compran un gama media o un gama baja para esa época, era un dolor de cabeza porque todos se trababan, era lentísimo. Y esos eran como. Sí, yo de hecho creo que como 5 personas compraron ese Motorola en su tiempo porque yo se lo recomiendo. No, es que Motorola, el Moto G y era Android Stock, sencillo. O sea, o sea, yo creo que ese fue el primer teléfono calidad-precio. sí. Calidad-precio ya Antes que relativamente que Xiaomi, antes antes que que Xiaomi. Xiaomi, antes que todo eso. Sí. Sí, Creo que ya en el mismo, ya casi llegaba al sí, ya punto llegaba de. la época Yo, de... por ejemplo, yo tuve un Xiaomi que, por cierto, fíjate que lo comenzaron a comprado aquí, y la venta estaba ahí por la calle de las mascotas, Ujú, aquí a la vuelta. ujú. Aquí a la vuelta estaba ahí casi enfrente de la farmacia San Nicolás, Sí, que sí, está ahí en sí. ese centro comercial. Pues por ahí había una cosa de Xiaomi, o sea, los primeros que trajeron Xiaomi Sí, aquí al país. Y era con Claro, me recuerdo. Y, chica, gran teléfono. O sea, era el moto. Es sí. que si no me equivoco, era Xiaomi 4, Mi 4, 5. Que era pantalla curva. Y comenzaba. Es que no me Ujú. recuerdo muy bien, para serte franco y honesto, no me recuerdo. Pero sí, o sea, fue cuando Xiaomi era calidad precio. Sí. Déjame ver. Xiaomi, ya te digo. Mi, mi, Mi 6 creo que era. El Mi 6 me acuerdo que era uno, un azulito, me acuerdo también había en blanco. Pero quizás usted me dice el Mi 4 creo que era. Es que era como de plástico. Ajá, el Mi 4 fue el que tuve. Ese fue el que tuve, el 801. Ah, va. Ajá. 800. No, y realmente era un gran Es teléfono. ese mismo. No. Sí, era el mismo. El mismo. No, 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 ese es el Redmi 4, perdón, perdón. No, ese no, 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 no es el mismo. el Mi 4, 3008. Este, Mi 4. Sí, me acuerdo que estaban los otros más. las pantallas de esa IPS de los primeros Xiaomi a mí sí, sí, sí me gustaban. No, es que era, Es que era eran bien el bonitas, a teléfono pesar de que no calidad-precio. eran, o si era AMOLED, no me acuerdo si ese era AMOLED, creo que No, sí. era IPS siempre. Ajá. Sí, porque pues, sobre todo porque cuidaban el tema de costos, pues, por eso era pantalla IPS. Pero es que fíjese que estamos hablando de pantallas, yo nunca he tenido problemas con usar pantallas IPS, siempre y cuando sean pantallas IPS de calidad, porque había niveles de las IPS. Había niveles de basura, Sí, ¿verdad? pero las IPS buenas, yo nunca tuve ningún problema con las No, y hay IPS, me muchas gustaban. pantallas todavía que son IPS y son Sí, buenas. por ejemplo, yo he visto IPS hoy, IPS, pero son Basura. asquerosas, o sea, hasta así se mira y se mira hasta como verde. No, Sí, aunque no creas, creo que llevamos una hora creo. platicando del Bueno, voy a tema. ver, pero no sé si hacemos. Lo voy a ver. Una hora aquí en Vaya, mi pues casa. vamos despidiendo, que si no Vamos aquí ese despidiendo. video Si no va a ser llevamos más, eterno. pues, espero les haya gustado. Hablamos un poco de nostalgia. Llegamos hasta como el 2000. Y eso que no llegamos como el 2014 nada más, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Sí. Igual todavía más de 11 años faltan todavía. Faltan 11 años todavía de tecnología de nostalgia, pero eso lo vamos a tomar en otro, Sí, en otro video. Les agradezco su atención y suscríbanse, denle like y compartan el video. compartan el video para que vayamos creciendo. Saludos desde el Purgacito de América. Nos vemos. Luego.